Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a este lugar para compartir la palabra de Dios, para escuchar ese mensaje, ¿verdad? Que Dios tiene en este momento para nosotros. Bienvenido, gracias por estar acá. Así que vamos a orar en este momento, a poner este espacio en las manos de Dios para que sea Él hablándonos a través de su palabra y edificándonos. Así que oremos en este momento. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Señor, toca los corazones de cada persona que escucha mi voz, para que pueda ser edificado, para que esta palabra quede sembrada en los corazones de cada uno de ellos, y así podamos crecer espiritualmente y poder obtener estas herramientas necesarias para poder continuar, Señor, en el camino que tú has trazado para nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero recordarte, yo te puse ahí el tema, ¿verdad? Tu sueño no está muerto, sino que duerme, ¿verdad? Tu sueño no está muerto, sino que duerme. Y voy a invitarte que abras tu Biblia en el libro de Juan capítulo 11, vamos a leer el 25 al 26. Juan 11, 25, 26, dice de la siguiente manera. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Puedes creer esto? Sé que muchos conocemos esta historia bíblica, estamos hablando de la historia de Lázaro, pero no vamos a hablar de él en este momento, sino que vamos a hablar de aquellos sueños, de aquellos propósitos que tú crees que ya están muertos, que ya no tienen ninguna solución, que ya no puedes seguir intentándolo, porque tú ves que todo está lo contrario. O sea, tú puedes decir, bueno, esto ya no tiene ningún sentido. Pero quiero decirte en el nombre del Señor que la palabra que Dios trae ahora en esta mañana va a despertar tu fe. La palabra que trae Dios en este momento te va a hacer comprender que todas las cosas pasan por un objetivo y que no está muerto ese propósito. Porque quiero recordarte que los propósitos de Dios terminan en tu vida hasta que tú partes de este mundo. Mientras tú vives, tu propósito está ahí contigo. Entonces hoy viene el Señor a recordarte y a decirte que tu propósito no está muerto a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad que tú puedas estar cruzando ahorita. Tu propósito no está muerto, tu propósito duerme. Porque Dios permite muchas veces estas circunstancias de que encontramos en pausa. Muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué está pasando eso? Y nos encontramos en pausa y sentimos que no avanzamos. Bueno, Dios muchas veces permite esto para poder desarrollarnos más, para poder mostrarnos más, para llevarnos a otro nivel de fe, para llevarnos a otro nivel dentro de nuestro propósito. Por eso quiero que tú sepas que el hecho que estés ahí como un poquito entrampado, ¿verdad? Que te hayas detenido en lo que Dios ha dicho que debes de hacer, o tú veas que las cosas no fluyen como tú quisieras que fuesen, pues Dios tiene el control de todo ello. Y eso vamos a tratar ahora. Dice la palabra de Dios, yo soy la resurrección y la vida. Siempre que nosotros recordamos y tomamos en cuenta a Dios en nuestro camino y en todas las decisiones que podamos tener, siempre todo lo que hagamos, aunque no parezca, tiene vida. Y ahora vamos a ver esto. Bueno, vamos a ver unos puntos por acá. Nos vamos a basar en la historia de Lázaro. Recordemos que Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta, ¿verdad? Y eran bien amigos de Jesús. Fíjate bien que Dios, cómo ama, cómo es una persona que ama. Yo creo que si tú vienes y te dicen a ti que alguien que tú amas está pasando por una circunstancia difícil, tú sales corriendo, ¿verdad? A ver qué es lo que sucede con esa persona. Porque tú le amas y quieres el bienestar para esa persona. Pero aquí pasó lo contrario. Y esto no quiere decir que Jesús no amaba a Lázaro, porque era su amigo. Pero aquí lo podemos ver en el versículo 3. En el versículo 3 del capítulo 11 dice así. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Solo puedes ver eso, tú puedes decir, Señor, mira el problema que tengo, mira, Señor, la situación en que estoy viviendo, mira, Señor, yo oro todo el tiempo y tú no contestas, mira, Señor, lo que está pasando en mi vida. Y tú dices, no es que cuando viene el Señor, no es que Él no escucha mi oración, no es que yo quiero salir de este problema y Él no viene, no es que Él no me contesta. ¿Cuántas veces tú estás así en esas circunstancias, como estaban ellas, en esa necesidad que su hermano estaba enfermo? Y Jesús viene y dice que los ama a ellos. Los amaba, dice, tanto a María, a Marta y a Lázaro porque eran sus amigos, pero él decidió quedarse 2 días en el mismo lugar donde estaba cuando le dieron la noticia. Cualquiera puede decir, ¿cómo es eso? Si tanto le ama, ¿por qué no salió corriendo? ¿Por qué no fue a ver qué sucedía? ¿Por qué no fue a sanar a Lázaro? No, pero es que él sabía que había un propósito en ello. Él sabía de que eso no era, como acabamos de leer, no era para muerte, sino que era para que la gloria de Dios sea manifestada, porque eso es lo que podemos ver. La gloria de Dios es lo que podemos ver. Es la manifestación de Dios. Es la manifestación del Espíritu de Dios. Entonces era para que la gloria de Dios fuera manifestada. Por eso había surgido ese acontecimiento. Y así es con tu vida y con la mía. Hay circunstancias difíciles que decimos, Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿por qué no actúas? Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué no me provees lo que necesito? Señor, ¿por qué no veo tu mano obrar ahorita? Y quiero que comprendas que no es que el Señor no te ame, no es que el Señor se haya olvidado de ti, sino que lo que sucede es que todo tiene su tiempo y tiene un propósito de ser. Dios en el momento justo, cuando sea el momento indicado, no habrá nada que pueda detener que Dios obre en tu vida. No va a haber nada que impida que veas la mano de Dios manifestarse en ti, que tú puedas ver la gloria de Dios manifestarse y hacer realidad aquello que tú estás anhelando tener, aquello que tú estás esperando, aquella respuesta que tú necesitas. En el momento preciso va a venir a tu vida, en lo que tú necesitas, en el momento exacto cuando está establecido, en el tiempo de Dios va a llegar a ti. Por eso Jesús decidió quedarse 2 días en el lugar donde le dijeron, mira, Señor, al que amas está enfermo. Y él no salió corriendo a ver qué tenía, sino que se quedó 2 días, decidió quedarse 2 días. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser mucho mayor lo que iba a suceder más adelante. Y así va a ser contigo. Y así va a ser conmigo. A veces nos toca esperar y nos desesperamos, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, esperar desespera. Pero es mejor esperar el tiempo de Dios y obtener lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, dice ahí que después decidió irse. Para ahí vemos el versículo 8 y 10. Dice, y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Y respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué significa esto? Que cuando tú andas en la luz que es nuestro Señor Jesucristo, tú comprendes todas las cosas. Tú vienes y conoces y identificas la voz de Dios. Cuando tú andas en luz, que es nuestro Señor Jesucristo, Él va poniendo el paso, el lugar, la huella donde tú vas a poner el siguiente paso. Y no te puedes equivocar porque los caminos de Dios son perfectos. Entonces cuando Dios viene y te va marcando el paso, tú sabes que todo lo que pueda pasar, aunque parezca adverso, pero cuando tú vas con Dios, nada te puede hacer daño, nada te puede perjudicar, porque Dios va contigo. Y tú lo puedes ver en el momento, aunque pases la adversidad, tú solamente lo puedes ver cuando estás en Él, porque Él es la luz. Él está diciendo aquí, sí, ahora es el momento, aunque allá haya dificultad, aunque allá me estén esperando para apedrearme, decía Jesús, aunque allá me estén esperando con esa dificultad, pero es el momento en el que tengo que ir, es el instante que está preparado, donde debo de ir. El propósito de Jesús era ese, yo lo entendía. Y él decía, no, es el momento preciso, aunque las cosas estén adversas,
Pero cuando Dios dice es ahora, es ahora. Y no podemos nosotros venir y hacerlo después porque entonces no tenemos la cobertura de Él. Es en el momento preciso que Dios lo dice. Y no importa que todo esté en contra. No importa los problemas que se levanten. No importa las dificultades que podamos ver, la adversidad que esté alrededor. Pero cuando Dios dice es hoy, es hoy. Y entonces Dios ahí está respaldando lo que nosotros hacemos. ¿Qué nos invita el Señor en este momento? Que no veamos la adversidad, que no veamos las cosas negativas que se nos levantan a nuestro entorno, que no nos enfoquemos en aquello que nos impide llevar y cumplir el propósito de Dios. Cuando el Señor dice, ahora lo vas a hacer, como pasó en el caso de Ezequiel. Ezequiel dice la palabra de Dios que estaba en medio del valle de los huesos secos. ¿Te puedes imaginar qué podía haber ahí? ¿Qué posibilidad de vida o qué posibilidad de superarse puede haber en un lugar de esos? Pero Dios lo colocó allí. ¿Por qué? Porque ahí va a manifestar su gloria. Porque es a través de lo muerto donde Dios viene y demuestra que Él es la vida. Es a través del problema donde Él demuestra su gloria para rescatarte y salvarte de esa circunstancia donde tú te encuentras. No es cuando tú puedes hacerlo todo, porque cuando tú lo puedes hacer, pues entonces tú tienes tus propios estrategias para hacerlo. Tú tienes los propios medios para hacer adelante. Pero cuando ya no puedes, cuando ya probaste todo, cuando ya dices, Señor, ya recurrí a todos los medios y aquí no se pudo hacer nada, es cuando Dios viene y manifiesta su mano en ti. Es cuando el médico dice, mire, usted está desahuciado. Mire, aquí solo la mano de Dios, y efectivamente así es. Cuando tú tienes la fe en Dios, entonces ahí mete su mano. Él espera los momentos difíciles. Él espera cuando nosotros decimos, Señor, me rindo. Señor, ya no puedo más. Señor, ya mis fuerzas ya no están. Es cuando tú dices así. Cuando tú dices y te das por vencido a los pies del Señor. Es cuando Él viene y dice, entonces ahora sí, ahora me toca a mí. Ahora yo te levanto. Ahora ven, hijo mío. Ahora yo te levanto, dame tu mano. Es entonces cuando Él dice eso. Es cuando Él viene y empieza a manifestar su gloria. Cuando tú no puedes. Cuando tú ya agotaste los recursos. Cuando tú ya hiciste todo lo humanamente. Es cuando Dios viene y empieza a obrar. Es cuando Él viene y empiezas a ver su mano poderosa manifestarse en tu vida. ¿Qué más podemos ver? Pues Jesús vino y se fue, ¿verdad? Se fue a Judea. Pero viene alguien y dice ahí en el 16, ¿verdad? En el versículo 16, siempre cuando tu propósito es grande y no lo comprenden, siempre va a haber gente que te va a criticar. Siempre va a haber gente que va a dudar de lo que tú dices y lo que tú haces. Porque aquí dice en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Él no creía lo que Jesús iba a hacer. Él no creía que Jesús decía, no está muerto, solo duerme. Jesús decía eso de Lázaro porque él sabía que cuando él llegara lo iba a resucitar. Así como es tu propósito y es tu sueño. Que no está muerto, sino que está dormido. Pero aquí dice que hay personas como este tipo de esta persona que está aquí, llamada Tomás, ¿verdad? Que le dijo, vamos a ir nosotros también con él para que muramos. Él no creía en lo que Jesús iba a hacer. Estaba dudando. Así, hay personas que van a dudar de tu propósito. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no comprenden la dimensión de lo que Dios va a hacer contigo. Porque la visión se te fue entregada a ti. Entonces, cuando tú entiendes la visión, solamente tú la puedes defender. Porque solamente eres tú y Dios. La gente que no comprende tu visión siempre va a estar ahí tratando la manera de decirte, no, eso no va a funcionar. No, ¿para qué vamos a ir? No, mejor, siempre te va a tratar la manera de quitar esa fuerza que tú tienes, ese entusiasmo, esa pasión que tienes por Dios. Siempre va a querer derribar tu fe porque no comprenden, no creen como tú lo haces de lo que Dios te ha dicho a ti.
Por eso solamente la persona que se le ha entregado la visión es la que puede defender lo que Dios le ha dicho, porque sabe qué es lo que le ha dicho. Y así era Jesús en este caso. Él decía, sí, vamos a ir a resucitar a Lázaro, porque no está muerto, él duerme, sí. Pero Tomás decía, no, ¿para qué lo vamos a acompañar? ¿Vamos acaso a ir a morir con él? Porque no creían en que Jesús podía hacer eso. No creían de que Jesús iba a rescatar, iba a levantar de los muertos a Lázaro. No lo creían, y así son las personas que no creen en lo que tú dices, que no creen en lo que tú haces en nombre del Señor. Pero quiero decirte que no te detengas, que si eso está sucediendo en tu vida, que tengas paciencia, porque Dios va a demostrar algo a través de ti, donde todas las personas que no creen, entonces sí, van a decir verdaderamente, Dios está con esa persona. Sigamos acá. Dice aquí en el versículo 37. Dice aquí en el versículo 35 que Jesús también se duele. ¿Tú crees que Dios se va a gozar de ver tu angustia? Esto es similar cuando tú tienes un hijo pequeño y empieza a caminar. A ti te duele que se dé los grandes raspones, que se caiga, que tropiece y sale llorando el niño porque le duele el golpe. Y a ti también te duele, como padre, como madre. Te duele ver que tu hijo se golpee cuando empieza a caminar. Pero tú sabes que es la única manera de cómo él lo puede hacer. No hay otra manera de cómo el niño puede empezar a caminar, sino resbalándose, cayéndose cuando lo hace. Entonces así mismo es Dios. Dios permite en nuestra vida que pasen circunstancias que no entendemos y que nos duele mucho y que nos hacen llorar. Porque dice la palabra de Dios que María y Marta estaban llorando porque Lázaro había muerto. Pero Jesús, cuando vio a ellos que estaban llorando, también se conmovió. Y dice el versículo ahí, y Jesús lloró. Lloró junto con ellos. Se conmovió por el dolor de ellos. Así es contigo y conmigo. El Señor no se complace en ver lo que a nosotros nos duele. A Él no se complace en ver que estemos sufriendo por algo. Él también sufre con nosotros. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no vemos su reacción? ¿Por qué no vemos que Él viene y contesta a nuestro favor? Porque todo tiene un propósito, como te dije al inicio.